dando la información. Gracias. Padre, gracias por este tiempo que nos regalas, por este día tan maravilloso, Señor, aún con todos los inconvenientes que hayamos podido tener. Señor, tu bondad es infinita, tu amor no tiene comparación, Señor, y podemos descansar, Señor, en esa gracia que tú nos das, Señor, en ese amor, en esa bondad, en ese cuidado especial que tú tienes por tus hijos, Señor. Pedimos, Señor, que abras nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para que lo que tengas, Señor, que hablar a nuestro corazón hoy, Señor, no sea simplemente un mensaje más, una palabra más, sino que se convierta en un estilo de vida en nuestra vida que pueda reflejar la gloria de Dios e impactar a otras personas, Señor. Padre, úsanos, Señor. No queremos ser simplemente espectadores, Señor. Queremos ser personas que son usadas por ti, Señor, para traer vida, la vida tuya a otras personas. Espíritu Santo, tú eres bienvenido en este lugar. Que todo lo que hagamos sea guiado por ti y que juntos podamos darle honra y gloria al único que la merece, a nuestro amado Señor Jesucristo. En Él oramos. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Eso es. Las dos primeras clases, ya se pueden sentar, tranquilos. Es un bloque que se llama lo esencial. Son 4 clases. Y las dos primeras clases que pude compartir con ustedes, tener este privilegio de estar acá con ustedes. La primera fue ¿quién es Dios? Ustedes más o menos recuerdan. ¿Y por qué era importante saber quién es Dios? Porque si tenemos una imagen incorrecta o errónea de Dios, entonces todo se desprende de ahí. Vamos a tener una imagen incorrecta de todo lo demás. Si tenemos una imagen incorrecta de Dios, vamos a estar adorando a Dios de una manera equivocada. Quizás a una imagen que tenemos de Dios, pero no al Dios verdadero. Y vimos de dónde tomábamos las imágenes de Dios, que muchas veces era de los padres terrenales, que también era de nuestra propia cultura, y oramos para quitar esas imágenes erróneas y poner la imagen correcta de Dios. Después, a la segunda clase, vimos qué hace Dios, y vimos que Dios es congruente con su naturaleza de amor y de bondad, y que si queríamos saber cómo es Dios y qué hace Dios, lo único que teníamos que hacer era mirar ¿a quién? A Jesús, porque Él es ¿qué? La fiel imagen del Dios invisible. Y teniendo esos dos fundamentos correctos, hoy vamos a ver quiénes somos nosotros. Y dentro de 8 días, ¿qué hacemos nosotros? Es quién es Dios, qué hace Dios, ahora quién soy yo, y dentro de 8 días, ¿qué me corresponde o qué tengo que hacer yo? ¿Listo? Entonces, para empezar, quiero 2 grupos. ¿Quiénes les gusta armar rompecabezas acá? Ok, dos grupos de 5 personas acá y 2 grupos de 4 y otros 2 grupos de 4 personas acá. ¿Listo? Ustedes me van a armar ese rompecabezas y ustedes me van a armar ese rompecabezas. Vamos, a 5, listo, tranquilo, está bien. Sabía que les gustaba tanto los rompecabezas. Estaban todos los caballeros del encuentro, excelente. Sí, está bien. ¿Me puedes dejar esa imagen? Está bien. Brian. ¿Por qué? ¿Quiénes están con este grupo? Los que están con este grupo, denle un fuerte aplauso pues a este grupo de Llover. ¿Quiénes están con este grupo? Aquí hay 4 caballeros. Ay, pero a las damas no les gusta armar rompecabezas, allá también. ¿Quién creen que va a armarlo primero? ¿Por qué? Una razón. Tienen uno de más. Ah, bueno, un equipo más.
Allá también hay 5. No, él es uno de nuestros ayudantes acá, él no está buscando armar, ¿no? Ah, yo veo cómo van. Que lo arme primero le ponemos un 5 de más. El de segundo, .5. ¿Cuántos completaron las 11 clases? Oh, felicitaciones a ustedes. ¿Y qué les pareció? ¿Ah? ¿Alguien quiere compartir qué le pareció mientras ellos arman? Venga, venga. Sí, sí. ¿Quién quiere compartir qué le pareció mientras ellos van armando rompecabezas? Peligroso levantar. ¿Usted hizo las 11 clases? Ah, venga pues, venga, compártanos. ¿Qué le parecieron las 11 clases? Ninguna, venga, venga. La comparte. Sencillo. ¿Usted sabe cuál era mi temor más grande cuando era estudiante? Tener que presentarme al tal. Esa semana no dormía, pánico escénico, y llegaba y me bloqueaba, sin saber que Dios iba a tener que yo estuviera hablándole a tantas personas. ¿Sí es? No, pues es todo un encarrete porque una clase conlleva a la otra y cada vez nos animamos más a seguir y más interesados en cada clase porque cada una tiene su esencia y es demasiado, demasiado buena. Usted quiere como aprender más, fuera de que las personas que están acá, los pastores a los que traen, vienen demasiado preparados. Son unas clases que los que vienen por primera vez hoy se van a dar cuenta que no son de improviso, no es, son personas que realmente manejan el tema y nos hacen sumergir como en todo lo que nos están dando. Mucho, mi temperamento, sobre todo. Sí, mi esposo. ¿Han cambiado mucho estas clases? Ella dijo que le habían cambiado mucho el temperamento y que yo no sé qué. No, sí, de verdad, ya la veo más mansita. Ya no me regaña casi. ¿Quién más levantó la mano por allá? Venga, comparta qué ha hecho Dios en estas 11 clases, mientras ellos arman el rompecabezas. Venga, venga, venga pues. Me extraña que las damas digan que no, que yo no quiero salir. Desde aquí. ¿Cómo te han parecido y qué ha hecho Dios en estas 11 clases? Las clases me han parecido muy buenas y sobre todo porque siempre las han dado pastores, entonces recibimos de primera mano y de personas con mucho conocimiento y mucha trayectoria, como todo lo que es Dios, lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Yo llevo 2 años en la iglesia y he librado unas batallas grandísimas, muy duras, muy fuertes. Yo creo que Dios me trajo al Pre-IMES en un momento muy difícil, muy complicado en mi vida, de mucha soledad, de mucha tristeza, de que como que tengo todo y no sentía que no tenía nada, me sentía como sin un sentido en la vida. Y he visto cómo me ha rescatado, cómo me ha llevado de la mano, he visto unas cosas grandiosas, he aprendido a escuchar a Jesús, siento cómo me habla, que yo primero decía, pero yo no siento a nadie, yo nunca escucho nada, pues yo hablo, pero nadie me dice nada. Y de repente voy manejando y siento como que me pregunta cosas y yo empiezo a hablar y yo digo, me estoy enloqueciendo. Pero los que pasan al lado son los que creen que te estás enloqueciendo. Pero me llegan cosas así a la mente y me ha dado respuestas, me ha dado un sentido diferente, mi vida es diferente, todavía sigo en luchas y en cosas, pero me siento una mujer más feliz. Wow. Y estoy muy agradecida por haber llegado acá. Qué bien. Muy bien, gracias a Dios por todo lo que hace. ¿Cómo va esto por acá?
Ay, ya casi, ya casi, ya casi. Ahí falta mucho. Y ahí, ¿cómo van? No, todavía no lo hemos, ya nos falta, todavía no lo hemos terminado. Todavía les falta, pero casi nada. El asunto es que es curioso porque yo pensé que iba a ser al revés para poder explicar lo que quiero explicar. Entonces quedé, mejor dicho, embalado. Ay, sí, ella es muy, pero tremenda para poner esas fichas. ¿Un testimonio más de las 11 clases? Sí, caballero, ahí está. Chis. Mi nombre es Luis Alberto. A mí me ha edificado no solamente en el conocimiento, en el intelecto, Excelente. sino en el espíritu. ¿Cómo He hicieron? comprendido muchas cosas sobre Dios, sobre la oración, sobre el pecado y sobre todo me impactó mucho sobre cómo evangelizar y cómo acercar a otras personas a los caminos del Señor. Me sacó de muchas dudas, de muchos temores, que siempre el temor es hablarle a las otras personas sobre Dios, sobre qué van a pensar, y eso me clarificó, me fortaleció y me edificó. Wow, entonces compartiéndole a la gente de Jesús, Sí. un aplauso para el caballero. Excelente. ¿Estaban equivocados? ¿Qué? Ah, bueno. Un aplauso para el equipo ganador, por favor. Es curioso porque, bueno, ellos tenían imagen y ellos no tenían imagen. Pero yo no sé, ella, yo no... Tenía que conocer ese rompecabezas de memoria porque eso cogió las fichas y sabían dónde iban, ¿cierto? ¿O has armado rompecabezas toda la vida? Has armado rompecabezas toda la vida. ¿Por qué les digo eso? ¿A partir de qué arma uno un rompecabezas? Claro, cuando te dan las fichas así, ¿qué pasa? Es muy difícil. ¿Quién me dice a qué corresponde ese rompecabezas? ¿Qué es? ¿Un qué? Un paisaje, mira. Si tomáramos a los de este rompecabezas, a los que armaron este, ¿sabían que esta era la imagen de entrada cuando tenían todas las fichas? Los de acá sabían cuál era la imagen. Está bien, se demoraron más, pero sin tener la imagen es muy difícil. Y a veces nuestra vida es un rompecabezas. A veces llegamos a Cristo en partes, quebrantados por todos lados, partidos. Y la gente con buenas intenciones trata de armarnos la vida. Pero si no tienen una imagen de lo que tú y yo debemos ser, va a ser muy difícil. ¿Cuál es la imagen de nosotros? La ciencia con buena intención parte de las piezas de la humanidad y quiere explicarnos cómo debemos ser. Pero va a ser muy difícil. Y yo diría que casi que imposible. Porque si no tenemos una imagen de lo que debemos ser, es muy difícil. La buena noticia es que, ¿qué es la imagen? ¿O quién es la imagen de lo que debemos ser? ¿Quién? Jesús. Él es la imagen de lo que nosotros debemos ser. Nuestra imagen viene de Dios. Y Dios es el que puede tomar las piezas fragmentadas de nuestra vida, quebrantados en nuestra vida, y armarnos y hacer una imagen perfecta de Él en nosotros. Por eso la Biblia dice en Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La creación del ser humano a su imagen es la máxima expresión de lo que Dios creó. Dios hizo los cielos y la tierra y dice, y vio que era bueno.
Hizo la luz, la luna y las estrellas y vio que era bueno. Hizo el mar y todo lo que hay en él y los animales y vio que era bueno. Pero cuando formó al hombre, dijo, es bueno en gran manera. Y la palabra bueno en gran manera significa algo que es super wow, algo que es extraordinario, algo que es superlativo. Usted y yo somos la mayor creación de Dios. ¿Se le quiere dar un aplauso a Dios por eso? Parta de esto, todo lo que Dios creó fue con su palabra, con su boca, pero cuando fue a formar al hombre, ¿con qué lo hizo? Con su mano. ¿Usted ha visto lo costosas que son esas cosas que son hechas a mano? Cuando dice prenda hecha a mano, y usted se imagina la señora o la indígena tejiendo días y noches para hacer esa blusa, para hacer ese bolso. Cualquier prenda a mano es costosa por el trabajo, por la dedicación que lleva. Dios se tomó el trabajo, la dedicación de formar al hombre con sus manos. Lo otro salió de su boca, la creación, como vimos en la segunda clase de lo esencial. Todo fue y Dios dijo esto y aquello, y era una cosa extraordinaria, porque la creación es una cosa extraordinaria. Pero nosotros hechos con las manos, el ser humano que Dios formó hecho con la mano. Y aún en los salmos David dice que en el vientre de mi madre tú me formaste. Dios no hace basura, Dios no se equivoca, Dios no hace cosas incompletas. Usted y yo somos obra maestra de Dios y tiene que darle otro fuerte aplauso a Dios por eso. Algunos dicen, ¿quién distrajo a Dios cuando me estaba haciendo la nariz? No, mentiras. Dios nos hizo perfectos. Lo que quiero que entiendas es que tienes un valor enorme delante de Dios. Enorme, gran valor delante de Dios. Tu valor es lo que Dios dice que tú eres, no lo que alguien más dice y ni siquiera lo que tú mismo a veces piensas que eres. Lo que Dios dice que eres. Y en esta clase vamos a ver 4 cosas. El ser humano es hecho a la imagen de Dios. El ser humano es un ser en relación. El ser humano es tripartito y el ser humano es un ser espiritual y eterno. Génesis 1, 26, 27. ¿Quién me ayuda con el micrófono por acá, Nacho? La señorita. No le gusta sentarse adelante, pero mire cómo ha obedecido. Muy bien. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. ¡Wow! Eso es tremendo. Partamos de que dice que hagamos. ¿Quiénes son hagamos? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad funcionando desde la creación. Es más, la clase pasada les decía que aparece en el primer versículo de la Biblia. Y creó Dios los cielos y la tierra, y la palabra para Dios es Elohim. Dios es en plural, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y ellos 3 dicen, la Trinidad dice, hagamos, plural, al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Tú y yo somos la imagen y semejanza de Dios. Ahora, dice, ¿cómo creó imagen y semejanza de Dios? Hombre y mujer. Por eso el matrimonio es tan importante para Dios y el concepto de familia es tan trascendental en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso Pablo, bueno, si fue el que lo escribió no se sabe con certeza, pero la carta a los hebreos dice, todos tengan en alta estima el matrimonio, honrosos sean todos el matrimonio. No está hablando solamente a las parejas, está hablando a todas las personas que honren y tengan en alta estima el matrimonio. Por eso todo lo que se viene en contra de los hogares, que distorsiona el matrimonio, se convierte en pecaminoso por la simple razón de que daña la imagen de Dios. Porque Dios dijo, varón y hembra serán mi imagen. ¿Me entienden?
Cuando un hombre se une a una mujer, cada uno tiene la naturaleza de Dios y eso es naturaleza reflejada aquí en la tierra. Y cuando eso se daña la imagen de Dios. Por eso no es en vano el ataque hoy a las familias, por todo lado. Porque el ataque no es el pecado como tal, que es pecado. Es que daña la imagen de Dios sobre la tierra. Y si la imagen de Dios se daña sobre la tierra, ¿cómo otros van a buscar a Dios? ¿Cómo otros van a ver el reflejo de Dios en la tierra? Esto es tremendo. ¿Cómo un rey, en la cultura judía, un soberano, dice que ejercía su soberanía a través de las monedas? ¿Qué hacía? Ponía su rostro en la moneda. ¿Recuerdan cuando le preguntan a Jesús si debemos pagar impuestos al César? ¿Y qué dice? Saquen una moneda. ¿Y quién es el rostro en la moneda? Del César, ¿cierto? Entonces dele al César lo que es del César. Y así un soberano ejercía su soberanía poniendo en la moneda su rostro. Cuando una moneda no tenía su rostro, ¿era qué? No tenía valor, era falsa. Ahora, ¿qué hizo Dios? Puso su imagen ¿en quién? En ti y en mí. Y todos juntos somos la imagen de Dios, reflejamos la gloria de Dios y debemos vivir para ese Dios. ¿Sabe qué es lo tremendo y la diferencia en esto? Que cada moneda tiene la misma imagen. Y nosotros, aunque tenemos la imagen de Dios, cada uno de nosotros somos únicos. Dios es tremendo. Dios es espectacular. No hay nadie como tú en esta tierra, pero tienes la imagen de Dios. Eso es genial. Si no lo alcanza a digerir, por lo menos apláudale al Señor y dígale: Señor, gracias. Gracias, Señor. ¿Recuerda que les decía que somos insignificantemente significativos? Tan pequeños, pero sin embargo ser el reflejo, la imagen de nuestro Señor. La caída del hombre no era la voluntad ni lo que Dios dispuso. Él quería seres humanos en comunión con Él eternamente. Pero Adán cayó. Muchas personas dicen: pero Dios, ¿por qué no detuvo a Adán? Como cuando un niño de 5 años va a cruzar aquí la avenida del Poblado en plena hora pico, ¿qué hace una mamá? ¿Para dónde va? Y muchos dicen: pero Dios, ¿por qué no detuvo a Eva? Es que no fue Adán. Los hombres dicen: no fue Adán, hermano. Adán fue engañado por Eva. Adán tenía la autoridad. De hecho, Adán era el único que conocía lo que Dios había prohibido. Y seguramente Adán se lo dijo a Eva. Hay un libro que se llama El silencio de Adán. Y Adán, ¿por qué guardó silencio y tomó de la fruta? En vez de haber dicho no, Dios dijo no. No se trata de culpar a nadie. Adán empezó a culpar a Eva y Eva empezó a culpar a la serpiente. Y la serpiente no encontró a quien culpar. Y la mandaron a ser arrastrada por toda la vida. Pero el asunto no es ese. El asunto es que ¿por qué no Dios impidió? ¿Dios podía haber impedido que Eva tomara la manzana? ¿Podía haber impedido que Adán tomara de Eva? ¿Por qué no lo hizo? Levanten la mano y le acercan el micrófono. Esa es una buena respuesta, ya todos se escucharon. Porque Dios hubiese tenido que quitar el poder de decisión de la gente, y quitar el poder de decidir en la gente era quitar parte de su imagen en la gente. Me encanta como lo dice A.W. Tozer, un teólogo empírico, y él dice: Dios es soberano, pero en su soberanía dio un poco de decisión al hombre. ¿Para qué? Para que el amor sea una respuesta libre, natural del ser humano hacia Dios. De lo contrario, fuéramos marionetas que simplemente como robots responden a un llamado. Pero como Dios es relacional, Él quiere que tú y yo respondamos de una forma libre a su amor. Y por eso no impidió. No era su plan. Por eso no lo impidió. Ahora, hubiese tenido que quitar la voluntad. El hombre se apartó de Dios ahora. La imagen de Dios se dañó, pero no se aniquiló. ¿Por qué? Cuando usted sigue leyendo después de Génesis 3, entra al 4,
Viene la historia de Caín y Abel, y usted se da cuenta que aún la humanidad caída tiene características divinas. ¿Usted ha visto lo que es el hombre de innovador aún sin Dios? Pero ¿quién le dio esa innovación? ¿Cómo es que hemos ido al espacio? ¿Cómo es que aterrizan una nave no sé si era un transbordador a yo no sé cuántos kilómetros o años luz de velocidad? ¿Cómo es que hacen los edificios que hacen? Las cosas que hacen. El ser humano tiene una creatividad increíble. Es decir, la imagen sí fue desvirtuada, la imagen se dañó, pero no se aniquiló. Porque todavía el hombre tiene poder de decisión, tiene visión, tiene creatividad. Cosas que nos diferencian de los animales, ¿o no? Lenguaje. ¿Qué más? Pensamiento. Entonces la imagen de Dios sí se dañó, pero no fue aniquilada. Quiero que en 10 segundos, usted tiene un espacio ahí, me dibuje un ser humano. Ahí tiene un espacio. En 10 segundos. ¡Wow! Pero ¿qué es esta maravilla? Mire esto. ¡Ah! Tremendo. Es que con el buzo de Freddy Krueger, hermano. ¿Ya lo dibujaron? Muéstrame lo que dibujó cada uno. Yo hubiese dibujado algo así. Ponme por favor, Santi. Yo lo dibujé 3 horas. Haciendo bien la línea de las piernas, de los brazos. ¿Cuántos dibujaron eso que yo dibujé así? Levanten la mano sin miedo. Casi todos dibujamos algo así, o muchos dibujamos algo así. La realidad es que fuimos creados para ser un ser en relación, como lo es Dios. Esta no es la imagen que debe tener un ser humano. La imagen que tiene un ser humano es la que sigue. Esa. 9 horas para hacer a los 3. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios relacional. La esencia del pecado es la imagen anterior. La autosuficiencia, el autocuidado, la autoprotección. A eso nos impulsa el pecado. A ser personas que son autoprotegen, autodefienden, esto, lo otro, pero no se relacionan. Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso existe el amor. De lo contrario, ¿cómo puedes decir que amas si no tienes a quién amar? ¿Me entienden? ¿Me están entendiendo o estoy? ¿Sí? Vamos, claro. Esta es la imagen. Dios quiere al ser humano en relación. Cuando tú miras los 10 mandamientos te das cuenta de que los primeros tienen que ver relación con Dios y el otro relación con las demás personas. Cuando Jesús resume la ley y los profetas en 2 mandamientos, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el gran y mayor mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es relación con Dios, relación con los demás. Relación. Mire, ¿cuántos han ido a encuentro de acá? ¿Qué pasa el domingo? ¿No se quieren devolver, sí o no? ¿Por qué? Porque están en relación con otras personas que están abriendo su corazón. Se dan cuenta que no son los únicos que tienen problemas y luchas. Están recibiendo de alguien que les está mostrando el camino, la palabra de Dios. Se hacen grupos pequeños de compañerismo y comunión. Mire, en la iglesia, en los servicios del fin de semana se produce salvación. La gente viene, hay un llamado de salvación, recibe a Jesús, sí. Pero quiere ver transformación, grupos pequeños, donde la gente se relaciona. Por eso es tan duro cuando ustedes vienen de encuentro y no buscan un grupo pequeño, donde se pueden alimentar los unos a los otros, una célula, porque en la célula es donde sigue esa transformación. Si se queda solo, se encuentran los mismos problemas, las mismas dificultades, el mismo mundo presionándolo, y muchos terminan cediendo y no volviendo. Relaciones es la clave. Buenas relaciones. Dios es un Dios relacional. No nacimos para ser llaneros solitarios. Nacimos para apoyarnos en otras personas, para ser transparente con otros, para ayudar a otros. Si usted no tiene un grupo, búsquelo.
Va a ser de gran bendición para su vida. Y cuando usted empiece a ser restaurado, ábralo usted para que ayude a otros. Es la clave. Si se queda con solo venir a la iglesia, no va a crecer lo que debería crecer y no va a ser transformado lo que debería ser transformado. Necesita relacionarse con gente que le ayude, a la cual usted pueda abrir su corazón, su vida, pueda escuchar y pueda después usted ayudar a otras personas. Cristo nos está llevando a la meta de la real humanidad. Adán perdió algo en el jardín, pero es recuperado en Cristo. ¿Sabe cuál es nuestro destino? Ser formados a la imagen de Jesús. Romanos 8:29 es un versículo extraordinario. ¿Quién lo tiene? Romanos 8:29. Yo sé que se lo di a alguien. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Wow, porque a los que antes conoció, ¿qué? También predestinó, ¿para qué? Para que sean hechos conforme a la imagen de ¿quién? No lo captaron. Porque a los que antes conoció, es decir, Dios tiene un previo conocimiento de quién aceptaría y vendría el evangelio. Y a esos que creyeron en el evangelio, incluyéndolo a usted e incluyéndolo a mí, a esos los predestinó para hacer ¿qué? Hechos a la imagen de Cristo, para que Él sea el primogénito, o sea, el primero de muchos hermanos. Dios sabía que en algún momento de tu vida tú ibas a venir a Él. Y desde ese momento, porque Él lo conoce todo, desde la eternidad hasta la eternidad, tomó la decisión de que formaría la imagen de Cristo en ti y en mí. Así que la meta de esta vida es que tú y yo seamos más como Jesús cada día. No lo somos todavía, ¿cierto? Pero estamos en camino. No estamos paralizados, estamos en proceso. Dios empezó una obra y ¿sabe qué es lo mejor? Él mismo la va a terminar. Solo usted disponga su corazón, disponga su vida, rinda hacia Él y usted va a ver que en 5 años es mejor de lo que es hoy. Y en 10 ni hablar, y en 15 y en 20, y cuando se vaya de este mundo usted va a ser lo más parecido a Jesús posible. Porque Él es el ser humano perfecto y Dios quiere que nosotros lleguemos a esa imagen, la imagen de Jesús. El ser humano es tripartito. ¿Qué quiere decir tripartito? Que tiene 3 partes. Primera de Tesalonicenses 5:23. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprochablemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lea el versículo que sigue. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. ¿Quién es el que va a hacer crecer tu espíritu, tu alma y tu cuerpo? Él, el que te llamó. Él es fiel. Estás en Él. ¿Sabe qué va a hacer Él ahora? Formar la imagen de Cristo en ti. Hacerte crecer en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Ahora, ¿somos un cuerpo con alma y espíritu? ¿Cuántos dicen sí? ¿O somos un espíritu con alma y cuerpo? Bueno, vamos a ponerlo así. ¿Quiénes dicen que somos un cuerpo con alma y espíritu? Ok. ¿Y quiénes dicen que somos un espíritu con alma y cuerpo? ¿Y los otros qué dicen? Los que no levantaron la mano. ¿Quiénes dicen que son un alma con espíritu y cuerpo? A ver si los otros caben ahí. Ajá. Somos un espíritu con alma y cuerpo. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y verdad. Y si Dios nos hizo la imagen y semejanza de Él, entonces somos seres ¿qué? Wow, que tenemos un alma y estamos en un cuerpo y que este cuerpo es maravilloso porque nos sirve con el vehículo para poder llevar a cabo la obra de Dios en esta tierra.
¿sí o no? ¿Está claro hasta ahí? Entonces el ser humano es un espíritu, tiene un alma, y en el alma ¿qué hay? La mente, la voluntad, las emociones, y vive en un cuerpo. Voy a definir los tres. El espíritu es la palabra en griego neuma, y es la parte del ser humano que se relaciona con el mundo espiritual. El alma es la palabra suche, que donde muchos dicen viene psicología, y es la palabra del ser humano que se relaciona con el mundo intelectual y emocional, donde están las sensaciones y las emociones. Entonces mire cómo funciona el alma muchas veces. Usted es soltero, una chica que le gusta hace mucho tiempo, y cualquier día la chica pasó y lo miró. Inmediatamente, ¿qué pasan las emociones? Pero nada, cuando la chica pasa y le da la mano, y usted siente la mano de la chica en su mano, y usted empieza a sentir una cantidad de emociones, y eso viene a la mente a procesar. ¿Será que le gusto? ¿Será que me lanzo? ¿Que no? ¿Qué tal? ¿Ves? Así funcionan las emociones, así funcionan los sentidos. Y el cuerpo es soma. El soma es la parte, o sea, el cuerpo es la parte del ser humano que se relaciona con el mundo físico. ¿Has escuchado de las enfermedades psicosomáticas? Que son muchas veces las cosas emocionales que se reflejan en el cuerpo. Ahora, hay una diferencia entre lo que está diciendo acá que es cuerpo, que somos espíritu, alma y cuerpo, y en lo que Pablo llama la carne, porque muchas veces hemos creído que es lo mismo. Pero cuando Pablo habla de la carne, habla de la palabra griega sars, y no es lo mismo que el cuerpo. Dice que nuestra carne, nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo. Usted no fue crucificado su cuerpo con Cristo, ¿cierto que no? ¿Qué fue lo que fue crucificado con Cristo cuando usted nació de nuevo, cuando vino a Él? Su vieja naturaleza, su parte carnal, sars. Voy a explicar un poquito mejor. Entonces, cuando Pablo dice que es carne, en la mayoría de los versículos que habla de la carne, es la naturaleza pecaminosa. Este cuerpo no es malo. Dios determinó que este cuerpo fuera templo del Espíritu Santo. Lo que es malo es la naturaleza caída, pecaminosa, que traemos desde el pecado de Adán y Eva. Lo que nos impulsa a hacer las cosas malas que muchas veces se ven reflejadas en lo que hacemos con nuestro cuerpo. Pero no lo es nuestro cuerpo. El cuerpo es un regalo de Dios. Sin cuerpo no podríamos vivir acá ni ejercer dominio. Es un regalo de Dios. Así que la carne no es el cuerpo. Voy a ilustrarlo de esta manera. O sea, no somos, poneme los tres, eso, ahí está. Mira los tres circulitos, eso es lo que somos. ¿Quién tiene que gobernar? ¿Gobierna? Generalmente. Y lo que quiero con esta clase es que lleguemos a aprender a que el espíritu sea el que gobierne. Porque muchas veces es el alma y otras veces es el cuerpo lo que gobierna. Entonces, mira lo que pasa. Usted es una persona, los que llevan poco tiempo en el Señor, y aún los que llevamos mucho tiempo, todavía las emociones y el alma nos meten en una traicionada a la berraca. Pero usted viene, ¿qué es lo que nace de nuevo cuando usted viene a Cristo? El espíritu, ¿cierto? Juan 3 dice que es necesario nacer del agua y del espíritu. Quiere decir, nuestro espíritu está muerto. Y cuando nacemos de nuevo, cuando venimos a Cristo, nuestro espíritu cobra vida. Pero nuestra vida pasada viene viciada en el alma, en los pensamientos, en las emociones, con todo lo que vivimos atrás. Usted nació de nuevo en el espíritu, pero su alma no ha sido restaurada. Su mente no ha sido renovada. Entonces empieza una lucha como la que describe Pablo en Romanos 7. Lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Y le ha pasado que usted sabe que hay cosas que son malas y termina haciéndolas? ¿Sí o no? Pero es por eso. Tenemos que hacer crecer la naturaleza espiritual en nosotros para que esa someta la carne y el alma y no sea al contrario, el alma y el cuerpo sometiendo la naturaleza espiritual. Mire, cuando la gente viene con esa cantidad de problemas, nuestro espíritu
nuestro espíritu sabe la verdad. Cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu empieza a decirnos quiénes somos nosotros. Pero muchas veces el alma no lo capta. ¿Por qué? Porque estamos viviendo bajo mentiras y bajo engaños. Entonces, muchas veces vamos de profesionales de la salud que no conocen que hay espíritu. Entonces, ¿dónde tratan el problema? En la mente, en el alma y en el cuerpo. Y usted sabe que eso es corregir ¿qué? Comportamiento. Pero ¿cuánto dura corregir un comportamiento? ¿Cuánto demora usted? ¿Cuánto dura la fuerza de voluntad? Es buena, es importante, pero ¿cuánto dura? Usted empieza dieta el 1 de enero y el 15 de enero se le acabó. Corregir solo los comportamientos no cambian a una persona. Usted tiene que corregir sus creencias. Y al corregir sus creencias, sus comportamientos van a cambiar. Y cuando usted corrige las creencias, las corrige en el Espíritu, porque el Espíritu Santo le dice quién es usted, lo que usted tiene en Dios, lo que Dios hizo de usted. Y cuando usted empieza a creer eso, lo que usted es, lo que Dios hizo de usted, ¿a dónde se empieza a reflejar? En el alma y en el cuerpo, en sus acciones. Gracias. Mateo 26, 41. ¿Tiene el caballero por aquí, Nacho? Mire lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Quédense despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. ¿Ven? El espíritu está dispuesto a hacer ¿qué? Pero el cuerpo, la carne es ¿qué? Débil. Entonces, concluimos que el ser humano es un ser espiritual y eterno, ¿cierto? Y necesitamos también concluir que nuestro espíritu se alinee con Dios para que haya un verdadero cambio en el comportamiento. Recuerdo que Smith Wigglesworth, un gran predicador, decía: soy 1000 veces más grande por dentro que por fuera. Porque lo más importante que usted tiene que hacer en la vida es hacer crecer su espíritu, lo que hay adentro. El creyente como nueva creación, o sea, ustedes y yo, nacidos de nuevo, tenemos que entender 3 cosas muy importantes. Y si esto es lo que se lleva en la clase, esto es lo que tiene que llevar. 3 cosas muy importantes. Primero, Dios quiere que madure y Dios lo va a ayudar a madurar. Dios quiere que madure y Dios lo va a llevar a madurar. Pablo usa el término carnal o inmaduro para creyentes que se mueven por los sentidos, es decir, por las emociones, por el alma. El hombre natural no tiene opción. Lo que la Biblia llama el hombre natural es el hombre que no ha nacido de nuevo. Entonces, ¿por qué tiene que guiarse? Por los sentidos, por las emociones, por el cuerpo, porque su espíritu aún está muerto. El hombre espiritual es el que ha nacido de nuevo. Está vivo y vive por el espíritu. Pero el hombre carnal es el que está vivo, o sea, su espíritu está vivo, pero él aún sigue viviendo por el cuerpo y el alma. ¿En cuál estamos nosotros? No podemos estar en el natural porque hemos nacido de nuevo, ¿cierto? O estamos en el espiritual viviendo por el espíritu, o estamos en lo que la Biblia llama el hombre carnal, vivos en el espíritu, pero aún moviéndonos por la carne, por el alma y por las emociones. Cuando esto pasa, no es el espíritu el que está gobernando el alma y el cuerpo, sino el alma la que está gobernando, el alma y el cuerpo la que está gobernando el espíritu. ¿Cómo solucionamos este problema? ¿Cuántos viven de esa manera? Con honestidad. Necesitamos solucionar este problema. Ojo, él está hablando a creyentes. Creyentes. Mire lo que dice Romanos 8, desde el 5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. ¿Le ha pasado? Y dice, pues yo como creyente, ¿cómo pienso en esto? A mí me ha pasado. ¿A ustedes no? Ok. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, ojo,
Permitir que la naturaleza pecaminosa nos controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu nos controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. ¿Está diciendo el cuerpo? La naturaleza pecaminosa, la carne, lo que nos incita al pecado. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar al Señor. Versículo 9. Pero, diga conmigo, pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu de Dios que vive en ustedes. Cuando estamos siendo controlados, necesitamos madurar por el alma y por las emociones. Debemos recordar que nosotros nacimos de nuevo, que ya nuestra vieja naturaleza quedó crucificada con Cristo. Ella quiere resucitar cada rato, no la deje. Tiene que madurar. ¿Cómo madura? En las relaciones, en buscar a Dios. Voy a hablar un poquito más de eso, en buscar a Dios, en la oración, en congregarse, en los grupos pequeños. Usted necesita mantener esa naturaleza pecaminosa, ese hombre viejo, esa mujer vieja crucificado. No lo deje parar de ahí. Tiene que creer que usted nació de nuevo verdaderamente, que tiene una nueva vida y que aunque esa nueva vida está en proceso, el Espíritu de Dios está en usted. Y si usted deja que Él crezca en su vida, créame, lo otro no va a ser por fuerza de voluntad, simplemente por la grandeza de Dios creciendo en usted, que el alma y el cuerpo van a hacer lo que el Espíritu dicte y no al contrario. ¿Me hago entender? ¿Cuántos quieren eso? Denle fuerte el aplauso al Señor. Primera de Corintios 3, 1 al 3 muestra algunas formas en que el alma y el cuerpo gobiernan el espíritu y no al contrario. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Mire lo que él está diciendo. ¿A quién le está hablando? Hermanos, gente creyente. Y está diciendo, yo no pude hablarles como gente madura, me tocó hablarles como gente inmadura. ¿Qué es lo primero? Dios quiere que madures y Él mismo quiere ayudarte a madurar. Pero Pablo llega a esta iglesia y dice, yo no pude hablarles como gente madura, me tocó hablarles otra vez como niños. ¿Por qué? Os di de beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y distensiones, ¿no sois carnales? ¿Andáis con hombres? ¡Wow! Andáis como hombres. Él está diciendo los celos, las contiendas, la discordia, todas esas cosas son productos de que necesitamos madurar. Dios nos hizo únicos. ¿A quién tenemos que envidiar si que todos somos únicos? ¿Por qué creamos discordia en el cuerpo de Cristo? A mí de las cosas que me duelen, por no decir otra palabra, es cristianos tirándole a otros cristianos por diferencias a veces de doctrinas que realmente son secundarias. Porque si alguien te está diciendo a ti que Jesús no es el Señor, pues pelea. Pero por otras cosas, entre los mismos cristianos tirándonos, pleitos, celos, disensiones, gente de una iglesia para otra, 85% afuera muriéndose y la iglesia llenándose con otras iglesias. Eso no es la obra de Dios. Necesitamos madurar. Dios nos plantó en un lugar, crezca, váyase porque Dios le dijo que se fuera, pero no por contiendas, celos y todas esas cosas. Necesitamos madurar. Y él termina diciendo ahí que uno dijo que soy de Pablo, que otro dijo que soy de Apolos, que yo no sé qué, que yo no sé qué. Y Pablo dice, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Y el que hizo crecer la semilla fue el Señor. ¿Me hago entender? Y ustedes son muy nuevos, pues tienen que aprender esto desde el principio. Dios lo plantó, crezca hermano, madure, pase por alto. ¿Sabe qué va a convertirse? En un testimonio que otros quieren seguir. ¿Y qué mejor que eso?
Que cuando usted llegue a los cielos pueda mirar para atrás y ver toda la gente que usted puede influenciar para llevar a los caminos del Señor. ¿Qué mejor que eso, hermano? Entonces debemos ser guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu. Entonces, ¿qué hacemos con las emociones, pastor? Que esto es duro. Y es que las emociones son bravas, ¿sí o no? Cuando usted está enamorado de la persona que no debe estar y la ve o lo ve, tiene esa carita de yo no fui. ¿Qué hago? 3 formas de lidiar con las emociones. La primera, sobreexaltarlas. Es que esa mujer no me conviene, pero es lo que siento. Lo siento y lo siento y lo siento, y se desboca porque lo siente. Entonces está exaltando las emociones. Y como lo siento, tengo que hacerlo. Otra forma de lidiar con las emociones, ignorarlas. No, yo no estoy sintiendo nada. Y por dentro estás, no estoy sintiendo nada, no estoy sintiendo nada. Como el chavo, no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler. No puedes, lo estás sintiendo. Es verdad. Es una realidad. Sientes eso. No lo puedes ignorar. No lo puedes sobreexaltar. Entonces, ¿qué hacer? Lo tercero, tienes que canalizarla conforme a la palabra de Dios. Esto es lo que estoy sintiendo, pero esto es lo que dice Dios. Y si lo que estoy sintiendo no está de acuerdo con lo que dice Dios, entonces tengo que dejarlo a un lado, porque la vida cristiana no se vive por emociones, se vive por convicciones, y las convicciones se forman en la palabra de Dios. ¿Ya saben qué hacer con las emociones? A veces lo que sientes será de Dios, métale con todo, hermano. ¿Sí o no? Pero cuando usted ve que no es de Dios, David, ¿qué decía? Muchas veces te tenía que dar una orden al alma. Alma mía, alaba al Señor, porque el alma no quería alabar. Era de Dios que no quería alabar. Y él mismo tenía que predicarse y decir, alma, alabe, mija, alabe, levántese. ¿Cuántas veces nos levantamos con el que pereza orar, hermano? ¡Qué sueño! ¿Qué hay que hacer? Yo necesito orar porque ese es mi alimento espiritual, y si dejo de comer, ¿qué pasa con mi cuerpo? Lo mismo pasa con el espíritu. Deja de alimentar el espíritu, ¿y quién se levanta? La carne, las emociones, y empiezan a dominar el espíritu. Siempre la naturaleza caída va a querer levantarse. Por eso tiene que mantener el espíritu, ¿dónde? Lo segundo que debemos aprender, a discernir la diferencia entre el alma y el espíritu, de Hebreos 4:12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Escuche bien, no se lo pierda. Y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow, ¿y juzga hasta dónde penetra? Wow, ¿y discierne qué? Entre el alma y qué, y el espíritu. ¿Sabe por qué? Porque el alma y el espíritu a veces no los podemos distinguir, y a veces le pasa que es una línea tan delgada que uno dice, ¿será de Dios o no era de Dios? ¿Y dónde está la respuesta? En la palabra, que es como una espada de doble filo que entra y separa lo que es el alma y el espíritu. Dios habla más de lo que nosotros creemos. Todo el tiempo está hablando. Pero es que Dios no me habla audiblemente. Él puede hacerlo. Pero recuerda, Dios es espíritu, eres espíritu. Entonces de espíritu a espíritu Él va a hablar. Todo el tiempo está hablándote. ¿Por qué? Porque Él dijo que nosotros somos colaboradores suyos en la obra. O sea, todo lo que Él quiere hacer, lo quiere hacer a través de ti y de mí. El asunto no es que Dios no hable, el asunto es que a veces nosotros no escuchamos. Y el asunto es que a veces sí escuchamos, pero no obedecemos. Y eso nos hace insensibles a la voz de Dios. Pero mientras tú más escuches y obedezcas, más sensible te vuelves a la voz de Dios. Más clara es la voz de Dios sobre tu vida. A veces es difícil, sí, porque yo recuerdo una vez, bueno, estoy colgado del tiempo para el testimonio, pero solo ahí, yo le pedí a Dios inversiones productivas, y de una llegó un negocio tremendo.
Y cuando llegó ese negocio tremendo, yo me metí de chorro, pero después me di cuenta de que había algo que no estaba bien. Sin embargo, yo dije, eso Dios me lo dijo. Y seguí. Y me metí una estrellada. Porque Dios sí me habló, pero yo ignoré. Negocio, no pagamos impuestos. Ese solo detalle tenía que haberme puesto. Esa era la espada de doble filo que estaba partiendo entre el alma y el espíritu, y me estaba diciendo lo que verdaderamente era de Dios y lo que no era, porque el diablo se aprovecha. Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si usted está en un problema de finanzas, ¿qué crees que va a traer él? Un negocio ilícito que trae muy buena plata, pero para que usted solucione lo suyo. Y usted puede decir, es de Dios, Dios me lo mandó. Meta la espada que penetra y parte donde está el alma y el espíritu, y escuche lo que Dios está diciendo. ¿Me hice entender? Ok, voy terminando. Lo tercero, entonces, lo primero es que Dios quiere que maduremos y Él nos lleva a madurar. Lo segundo, discernir por la palabra entre el alma y el espíritu. Y lo tercero, desarrollar el hombre espiritual. Fundamental que usted y yo crezcamos en nuestra parte espiritual. Nos cuesta a veces entender esto, porque es fácil cuando le dice desarrolle su cuerpo. Entonces usted sabe, se va para un gimnasio, come bien, vitaminas, tal cosa. Desarrolle su alma, o sea, su intelecto. Usted estudia más, lee, tal cosa. Pero cuando le dicen el espíritu, uno queda como... Pero tenemos que hacer crecer el espíritu en nosotros. Las batallas espirituales se pelean de una forma espiritual, no con medios carnales. La lucha no es contra carne y sangre. La lucha es espiritual. Y si es una lucha espiritual, usted tiene que aprenderla a lidiar de una forma espiritual. Segunda de Corintios 10, 3 al 5, ¿quién lo tiene? Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. ¿Vio? Vivimos en un mundo, pero no libramos las batallas ¿cómo? Como lo hace el mundo. Ajá. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Wow. Destruimos argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5. La pelea no es con nosotros, seres humanos. Son cosas que debemos luchar en el espíritu. Y para luchar en el espíritu debemos hacerlo con las armas correctas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Crecer en lo espiritual. ¿Cómo creces en lo espiritual? Segunda de Pedro 3:18. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Crezca en conocer a Jesús. ¿Cómo? Lea la palabra, hermano. Vaya a un grupo de oración pequeño donde le comparten la palabra. No falte, no deje de congregarse. Si está Limes, métase a Limes. Busque todas las formas posibles en que usted pueda conocer, crecer en conocer a Cristo. Mire lo que dice Efesios 1, 17 al 19. 17 al 19. Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites, y con ese mismo poder resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo. Que les dé espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor y para que entendamos cuál es el poder que Él ha puesto sobre nosotros. Wow. La clave de la vida, la clave de esta clase es: tengo que crecer en conocer a Dios. Tengo que crecer en lo que fue lo que Dios puso sobre mi vida. Segunda de Corintios 4:16 dice: por tanto no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro
nos vamos renovando cada día. Cada día que pasa nos hacemos más viejos y nuestro cuerpo se desgasta, sí, pero en el interior, en el espíritu, cada vez somos más fuertes. Porque crecemos en conocer a Dios, porque fortalecemos nuestro hombre espiritual. Usted dice, pero es que dice Corintios que hay cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, y Dios las tiene preparado para los que le aman. Y usted dice, pero ¿cómo Dios me revela eso? Dice que el Espíritu, por el Espíritu, puedes conocer lo que hay en Dios. Tú y yo solo tenemos que crecer espiritualmente. Y cuando crecemos espiritualmente, entonces el alma va a crecer como debe crecer y el cuerpo también. Desarrollemos ese ser interior, desarrollemos esa parte espiritual. Termino con esto. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Así llama la clase. Somos seres espirituales, hechos a la imagen de Dios, portadores de la gloria de Dios, portadores de la vida de Dios, con dominio y autoridad para establecer el reino de Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? No creas que solo el espíritu tiene importancia. Jesús pagó el mismo precio por el espíritu, por el alma y por el cuerpo. Porque Él sabe que eres un ser eterno, pero quieres que estés en paz con Él, contigo mismo y con los demás, para que puedas relacionarte como Él quiere que te relaciones. El Espíritu de Dios ha dado vida a nuestro espíritu. Somos una nueva criatura. Los que vienen del encuentro saben eso, ¿sí? Es decir, que las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Somos justos, porque el justo pagó para que nosotros pudiéramos ser llamados justos. Y esto, que es como el abrebocas para la próxima semana, que somos templo del Espíritu Santo. Póngase a pensar, usted tiene a Dios adentro de usted. Wow. Todo lo que es Dios, la grandeza de Dios, está dentro de usted. Póngase de pie. Vamos a orar. Si alguien tiene alguna pregunta antes de irnos. ¿Sí? El micrófono, Nacho. Yo quisiera saber cómo es la forma más adecuada de uno comenzar a leer la Biblia. Pues, o sea, yo la leo, pero yo a veces me siento muy desubicada. Porque pues uno ve que, por ejemplo, pues la gente que conoce mucho de la palabra citan versículos pues como en cualquier parte, pero uno muchas veces se queda como ¿cómo le digo yo? Como elevadito, pues, porque de pronto hay nombres ahí que uno no... O sea, yo, por ejemplo, he empezado a leer desde el Génesis y para mí, pues, yo diría, bueno, yo tengo que empezar a leer desde el principio para saber de qué me están hablando, pero de pronto hay gente que le pregunta a uno, bueno, ¿y yo cómo empiezo a leerla? O, pues, uno empezar a leer la Biblia desde el principio, pues, o sea, ¿cuándo termina? No. Entonces, siempre he tenido como esa inquietud. Okay. Bueno, lo primero siempre es, la Biblia toda es inspirada por el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces lo primero es pedirle a Él que empiece a revelarte, ¿sí? Que empiece a hablarte a través de la palabra. Y mi recomendación nunca es empezar por el Antiguo Testamento, sino por el Nuevo Testamento. Es mucho más fácil empezar por uno de los evangelios y empezar a ver, porque nosotros, no es que el Antiguo Testamento no importe, no, es muy, muy importante. Todo el Antiguo Testamento es la sombra de lo que era por venir. Pero cuando estamos empezando, debemos empezar a entender lo que es nuestro nuevo pacto. Nuestro nuevo pacto es en Jesús. Entonces, es muy importante que empieces con cualquiera de los 4 que elijas. Juan, Marcos, Lucas, cualquiera de los 4 que elijas, para entender lo que Jesús vino e hizo aquí en la tierra y entender lo que Él hizo por ti. Ahí Él va a empezar a abrirte el entendimiento y vas a comprender muchas cosas. Otra es, el IMES es excelente. Porque uno aquí empieza no solamente a recibir de los profesores, sino también de otros compañeros que de pronto han crecido un poquitico más. Los grupos de oración, excelente.
Y tú también puedes buscarte algunas herramientas bíblicas. Hay programas muy buenos que le ayudan a crecer a uno mucho en la palabra. Pero empieza por Juan, por decir algo, el Evangelio de Juan. Y vas a ver cómo es de diferente. Y cuando tengas una duda, escríbela. Y vienes a la clase y se la preguntas a alguien, o al pastor, o al que esté dando la clase, o a un compañero. Mire, somos el cuerpo de Cristo. Y nosotros crecemos en relación los unos con los otros. ¿Sí? ¿Alguien más? No, entonces vamos a orar. Levante sus manos. Wow. ¿Entendió quién es usted? Cierre sus ojos y levante sus manos. Y empiece como a bajar toda esa información que recibió hoy. Empiece a digerirla. Ay, Señor, yo no soy un cuerpo y un alma que tiene un espíritu. Yo soy un espíritu que tiene un alma y un cuerpo, Señor. Dígale, Señor, yo no quiero ser gobernado por mi alma y por mi cuerpo, Señor. Tú ya me hiciste nacer de nuevo. Mi espíritu ha cobrado vida. Yo quiero que el espíritu gobierne sobre mis emociones, sobre mi carne, sobre mi cuerpo, Señor. Ayúdame, Padre. Ayúdame a madurar, Señor. He comenzado un caminar contigo, Señor, y ni pienso ni quiero volver atrás, Señor. Quiero mantenerme firme, Señor. Ayúdame a madurar, Señor. Sé que soy una obra en proceso, pero tú has prometido que tú mismo vas a hacer que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo crezca, Señor. Padre, ayúdame también, Señor, a estar en la palabra. Y por tu espíritu, revélamela, Señor. Y que yo pueda distinguir entre lo que es espiritual y lo que es emocional, Señor. Que pueda escuchar tu voz, que mis oídos sean sensibles a tu voz y mi corazón sea un corazón diligente para obedecerte y poner por obra lo que me estás diciendo, Señor. Y ayúdame a crecer espiritualmente, Señor. Señor, que lo primero en mi vida sea esa relación cada día contigo, Señor, en intimidad y en comunión. Señor, que pueda encontrar un grupo, Señor, donde con otras personas pueda crecer en el caminar contigo. Que nunca deje de congregarme, Señor. Y que en la medida de que crezco y camino, pueda traer a otros a tus pies, Señor. Gracias, Padre, porque soy una obra maestra. Díselo conmigo. Gracias, Padre, porque soy una obra maestra, Señor. Tú pusiste tu imagen en mí. Tú soplaste tu aliento en mí, Señor. Soy un reflejo tuyo, Señor. Soy alguien de mucho valor, muy importante en el reino de Dios. Aunque otros piensen lo contrario, yo creeré lo que tú dices. Soy una obra maestra, hecho a tu imagen y semejanza. Soy un colaborador tuyo para extender tu reino en esta tierra. Y me espera una eternidad al lado tuyo, Señor. Sigue formando la imagen de Jesús en mí. Que la obra que empezaste, Señor, termínala, Señor. Y que yo pueda escuchar, antes de irme de este mundo, que fui un siervo fiel. Y que todo lo que hice fue para tu honra y para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. ¿Qué información falta? Sí.